Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy celebra la iglesia la memoria de los santos Cosme y Damián, mártires. Y hoy quiero saludar a mi hermano Felipe Giraldo, que está de cumpleaños. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Lucas capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, después de escuchar este breve texto del Evangelio de San Lucas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, Jesús en este Evangelio, lejos de despreciar a su madre, lo que hace es ensalzarla, elogiarla y ponerla como modelo. Porque ella sí que, escuchando la palabra de Dios, la puso en práctica. Recordemos que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Segundo, recordemos que Jesús no vino a abolir la ley de Dios, sino a darle plenitud. Y la ley de Dios dice, en el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús, por supuesto, que cumplió a cabalidad este cuarto mandamiento. Recordemos que Jesús no era como los maestros de su tiempo, que decían una cosa pero hacían otra. No, Jesús cumplía lo que decía, por eso siempre actuaba con autoridad. Así que él cumple el cuarto mandamiento, honrando en este caso a su mamá, a la Virgen María. Tercero, el Evangelio dice: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Padre, ¿entonces María tuvo más hijos? No, y la razón es muy simple. En el mundo hebreo se llamaban hermanos y hermanas no solamente a los que compartían un mismo padre y una misma madre, sino que llamaban hermanos y hermanas los parientes más cercanos de ellos. La razón es que las familias, al vivir una vida tan precaria, tan pobre y tan sencilla, a lo mejor vivían en una misma casa. No pensemos nosotros que las viviendas de la época de Jesús hace 20 siglos eran como las viviendas de hoy, porque las viviendas de hoy, cada núcleo familiar tiene su propia vivienda, así sea pagando arriendo. No, en la época de Jesús, normalmente la vivienda era un lugar para pasar la noche y refugiarse de la intemperie en la noche. Pero las casas no eran propiamente un lugar para pasar la vida, para vivir la vida. No porque es que la vida se vivía afuera, trabajando en las labores cotidianas. Y por eso normalmente en una vivienda vivían varios parientes que compartían un techo y que al compartir el mismo techo pues se les llamaba hermano, hermana. Por eso hermano o hermana se le decía al abuelo, a la abuela, al nieto, a la nieta, al tío, a la tía, al primo, a la prima, al sobrino, a la sobrina. Pues bien, este evangelio dice: tu madre y tus hermanos. Muy seguramente quienes acompañaban a la Virgen eran primos de Jesús y no hermanos de sangre, porque si hubieran sido hermanos de sangre, el Evangelio hubiera dicho: los hijos de María. Y en ninguna parte de los 4 evangelios se nos habla de los hijos de María, sino que se habla de los hermanos de Jesús. Y ya sabemos lo que significa la palabra hermano en el contexto hebreo. Pero alguno podría decir: bueno, padre, pero el Evangelio habla de los hermanos de Jesús. Es verdad, Jesús tuvo más hermanos, pero no son hermanos de sangre, no son hijos de María. Padre, ¿y cómo podemos comprobar que esos hermanos de Jesús no son hijos de María? Muy sencillo. Lean primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 6. Repito la cita bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 6. Una vez más, lo repito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 6. ¿Qué dice esta cita bíblica? Dice que Jesús se apareció a Cefas y luego a los 12 y después se apareció
a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. 500 hermanos. Pregunto, ¿cuántos hermanos según la Biblia tenía Jesús? Más de 500 hermanos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿podemos decir que sus hermanos de Jesús eran hijos de María? No. ¿Puede una mujer dar a luz a más de 500 hijos? No. Por lo tanto, no eran hermanos de sangre. Por último, todos los que somos bautizados llamamos a Dios Padre, Padre nuestro, y todos somos hermanos en el Señor. Por eso con la Virgen María estamos todos los que somos hermanos en el Señor, queriendo buscarle y amarle. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.